Hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte que hablamos sobre la nota de la ansiedad, el burnout, aún haciendo lo que te gusta. Bren nos compartió su experiencia con la ansiedad. Si no han visto esa nota, vayan a verla primero y después se regresan a esta segunda parte porque nos faltó cubrir muchísimas cosas. Entonces tomamos la decisión, nuestra señora productora nos dijo, tiene que haber segunda parte y ustedes también, con los comentarios, nos dijeron... Échense una segunda y aquí estamos. Cheers. 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 Let's go. Te tengo un chismesazo. Mani, ¿cómo estás? Mani, ¿cómo estás, manita? Oye, ¿qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? ¿Ya te dormiste? Va. ¿En qué nos quedamos? Ok, bueno, nos quedamos justo que comentábamos esto, que no importa qué tanto te guste lo que haces, que incluso si es una gran bendición o la mayor oportunidad de tu vida, o algo por lo que deberías de estar agradecido, agradecida y súper mega feliz, aún esas situaciones como de mayor felicidad pueden traer ansiedad a tu vida, ¿no? O sea, pueden ser detonantes de incluso un trastorno de ansiedad, ¿no? Que era lo que le pasó a Bren, que a raíz de una gran oportunidad laboral y de una experiencia padrísima de audiciones, pues se detonó. Se pudo detonar, más no fue la única razón. Exactamente. Que justo lo que recomendábamos también es, pues, llegar a la raíz de la forma en que ustedes quieran hacerlo, ¿no? En mi caso fue con terapia, pero a veces la ansiedad, justo comentaba que se va haciendo como una bolita de nieve, conforme va avanzando se va haciendo más grande y de la nada puede haber algo que lo detona, y explota, ¿no? Pero puede provenir de muchas cosas y es muy importante atenderlo. Así que yo conté mi experiencia y lo conté a resumidas cuentas. A lo mejor aquí andamos un poquito más de detalles. Y Patti también ha vivido esta parte de la ansiedad a través de sensaciones, de vivencias, de experiencias con migraña, ¿no? Y quiero que me cuentes más de esto. Digo, lo he vivido contigo, obviamente, pero cuéntale a la gente cómo se ha experimentado en tu vida, cómo se ha detonado en tu cuerpo. Sí, o sea, creo que es importante decir que, o sea, tu episodio de ansiedad y, o sea, el trastorno de ansiedad que experimentaste, o sea, es algo que es muy personal, ¿no? Y hay así como, hay 25,000 síntomas del síndrome premenstrual, lo mismo con la ansiedad, ¿no? 25,000 formas de que se pueda manifestar. En mi caso, o sea, yo recuerdo que cuando esto me empezó, o sea, creo que fue en secundaria, la primera vez que sentí yo como migraña, ¿no? Pero fue en secundaria, no fue en la prepa. No. Ok. En secundaria me apareció la primerita. Recuerdo que estaba yo así como en el salón con mis amigas y nos tocaba laboratorio. Estábamos cultivando búlgaros. Cultivando eso, guacala. Bueno, no sé si cultivando, pero los búlgaros es lo que le hace bien a tu estómago, ajá, ¿no? Sí, como probióticos, ajá, o sea, exacto. Y es como yogurcito. Ajá. No me gustan, pero bueno, ahí estábamos. Y me acuerdo que en el laboratorio, o sea, nos pasamos como del salón al laboratorio. Y estaba yo así cotorreando con mis amigas, era tempranito, no sé qué, y de pronto yo empecé a sentir la mano derecha, así como, no sé si vieron ese comercial del de Danone que decía como de, no inventes. 100%. Así, ¡ay! Y el otro le dice, ¿qué? ¡Ay! Es que sentí que la mano la tenía chiquita. No, es el nuevo Danone Mega, no sé qué. Creo que es amigo de mi hermano, no, el actor. No. Y así de repente hace la manita chiquita y dice, uf, ya me había espantado. Claro, lo ubico perfecto. Bueno, así viste tu mano. Así me sentí, o sea, yo sentía mi mano así como chiquita, rarísima. Y dije, ay, bueno, no sé, empecé a caminar, no sé qué, fuimos al laboratorio y de repente me empecé a sentir rarísima. Yo veía a la gente a la cara y solo les veía la mitad de la cara. O sea... ¿Qué veías en la otra mitad? ¿Como oscuro o no, qué? No, nada, o sea, como blanco. Blanco, no veía a través. O sea, mitad así o mitad así. No, mitad así. O sea, toda la parte derecha, o sea, mía, no la veía. De la cara de la otra persona. Y mi mano, o sea, como que mi extremidad no la sentía, solo de la parte derecha. No la sentía y como que no la podía controlar por lo mismo. Y de pronto se me empieza como a hormiguear la mitad del cuerpo. O sea, como del tronco para arriba. Se me empieza a dormir y me empiezo así como a sentir deslumbrada raro.
y no supe qué pasó. No, o sea, no me desmayé. Solamente no supe qué ocurrió en el momento y yo pensé que había olido como lo de los búlgaros y me había hecho como mal. Y dije, pues fue eso, ¿no? Y ya, o sea, nunca más me volvió a pasar hasta la prepa. Como que fue un evento aislado. O sea, pero ahí no hiciste nada. No hice nada. O sea, Ok. yo recuerdo también que tenía problemas así como de pronto me daba taquicardias. Me daban taquicardias. En sexto de primaria me metí a debatir. Y cuando debatía me ponía muy nerviosa. O sea, como que, porque eran competencias y como que tengo un trauma con eso. De debatir, porque alguna vez también una maestra se me acercó y me dijo, pero es que no opinas nada, no dices nada, no sé qué. Pero, o sea, yo soy mucho de escuchar Pero primero. estoy escuchando antes de opinar. Y después opino. Bueno, entonces, a mí me traumó eso y me daban episodios como de, estaba dormida y me levantaba así, así, como que dejaba de respirar y me levantaba. Y ya luego me volví a dormir. Y así, y no podía dormir bien. O sea, en esa temporada en la que debatías. En la que debatía. Y luego me daban taquicardias. Y me agachaba por algo y me daban taquicardias. Y pensábamos que era algo hormonal. Entonces, como que todo lo relacionamos con que era algo más tipo hormonal. Y ya después, en la prepa, me volvió a pasar y tú estabas ahí. Entonces, estábamos comiendo así en un área común y de pronto me empezó No, yo no estaba en el... Yo te vi correr porque te cargó tu exnovio, me acuerdo, que te llevó cargando, pero ahí yo te vi. Pero, sí, pero no cuenta cómo te pasó porque no, yo no estaba. Empecé a sentir lo mismo, o sea, como que de repente sentía la mano rara, chiquita, siempre aparece en ese orden. Sentía la mano chiquita, de pronto volteaba a ver a la gente y ya no les veo la mitad de la cara, luego se me empieza a dormir y a esa vez me apareció otro síntoma, que empecé a perder la capacidad de hablar. O sea, yo quería decir, por ejemplo, me estoy sintiendo mal y decía, quiero comer papas. Pero sí podías decir, ¿quiero comer papas? Sí, decía, quiero comer papas, así. Y yo decía, no. O sea, yo me escuchaba y yo sabía que, ¿por qué te ríes, tonta? ¿Por qué dirías, quiero comer papas? Bueno, se me ocurrió, pues. Pero no dijiste quiero... No, o sea... Yo dije... obvio, no me acuerdo las palabras exactas, pero yo dije como... Y yo, Ani... Realmente querías comer papas. Yo solo quería que me compraran unas papas. No, pero... yo ahí, en ese momento, no me había pasado eso del habla y me asusté muchísimo. Porque claro, sí, claro. En ese momento, ya mi papá ya había fallecido y ya le había dado una embolia. O sea, dentro de las diferentes cosas que le pasaron a mi papá, ya le había dado una embolia y así le pasó. O sea, ¿Así le pasaba a tu papá? Cuando le dio la embolia, o sea, me acuerdo que como que, bueno, yo tengo recuerdos de eso, así de que él salió corriendo de su cuarto y le empezó a gritar a mi mamá así como barrida la voz. Y también ya había habido un caso con una de las hermanas de mi papá, que en una embolia, justo, o sea, yo dije, ay Dios, sí, genético, no sé. Claro. Y un derrame cerebral hizo que se le paralizara la mitad del cuerpo y perdiera como la sensación bueno, no la sensación, no podía hablar bien. O sea, tus síntomas, ¿no? Un poquito, o sea, solo esa parte del habla. Entonces, pues me asusté muchísimo, o sea, yo dije, me está dando el telele y ya me quedé así, ¿no? A los, a los 18 años, 19, cuando mucho. Entonces ya me metieron a la enfermería, no sé qué, y la enfermera, según es así como de acupuntura con una pluma de escribir, así me empezó a punzar. ¿Acupuntura? Pues ay dijo, Dios, con una pluma. Con una pluma. Me acosté, no sé qué. Bueno, ya no juzgamos. Sí, no juzgamos, ¿no? Hizo lo que pudo y en eso, bueno, ya se me fue, ¿no? Y después de eso, o sea, como que eventualmente me aparecía, pero yo, ahí ya me llevaron con un neurólogo. Y él fue el que me diagnosticó, me dijo, tú tienes migraña con auras. Y yo, ay, bendito el Señor, que no tengo un tumor en el cerebro o que no se embolia, ¿no? Qué miedo, porque ahorita, o sea, de pronto me hormiguea aquí la mano derecha y digo, ¡ah! Claro, lo relaciona tu mente, Claro. O sea, es como lo que estamos explicando del cuerpo, ¿no? Sí. O sea, que a veces uno... que es inconsciente, puede que no sea algo racional, la amenaza con la que te estás enfrentando, llámese un recuerdo, un trauma, pero tu cuerpo, no sabe lo que es real, tu cuerpo, pum, responde. Sí, 100%. Sí. Sigue. Entonces,
él fue el que me diagnosticó, me dijo, sí, es esto, no sé qué, bla, bla, tienes que evitar una lista enorme de alimentos, así tú tienes que ver porque la tuya es detonada. O sea, y me dijo, no tiene cura la migraña solo la controlas y pues bueno, pues si es detonada, pues evita tomar vino tinto, creo que así como nueces, pistaches, almendras, carnes rojas, dijo chocolate, me dijo, el chocolate es uno de los detonantes más fuertes, ¿no? De la migraña. No iba a decir de la ansiedad, no, la ansiedad es el café. El café. Pero entonces, pues dije, bueno, pues ni modo. Y según yo, empecé a notar que con el chocolate, o sea, si yo comía más de 3 veces, así en un mes yo comía más de 3 veces chocolate, yo lo asocié y dije, me da migraña. ¿Y si lo comprobaste? Sí llegaba a pasar, sí coincidía que yo comía un chocolate y a veces me daba migraña. Yo lo empecé a asociar con eso. Mucho tiempo, y me daba la verdad migraña una vez cada 5 años, o sea, porque yo no era tan, como que no consumía tanto chocolate. Pero bueno, conforme fui creciendo, y eso es algo como relativamente reciente, se me empezaron como a manifestar un poquito más seguido. O sea, no de que cada semana me daba una, pero sí a lo mejor cada mes de pronto, ¿no? Una vez me pasó, o sea, estaba yo en una clase de baile, y las luces estaban como que un poco raras. También eso, o sea, tengo un poco de como fotosensibilidad, entonces como cuando estoy muy expuesta así a luces que... ¿Como ahora? Como encandiladoras, sí. ¿Como ahora? No, mentira. Pero sí, de pronto me empieza como a querer llegar ese trastorno, no sé. Pero bueno, me pasó que estaba en una clase de baile, me pasó lo mismo y te llamé a ti, no sé si te acuerdas. Sí. Que, o sea, me sentí mal y dije, no puedo manejar. ¿No fue cuando te mandamos un Uber? ¿O no? No, llegó mi mamá por mí. O sea, tuvieron que ir por mí, pero yo daba clase y tú me fuiste a cubrir a una clase porque me sentía muy mal. Ah, sí es cierto. Pero ahí empecé a gestionarlo mejor y me di cuenta de que como yo me empezaba a espantar tanto, o sea, los síntomas son tan feos porque dejas de tener control de tu cuerpo. O sea, de verdad, imagínate, o sea, querer hablar y que no puedas decir lo que realmente quieres decir. O sea, es súper desesperante. De hecho, empiezo como a desconocer un poco a la gente. O sea, como que me refiero, digo, o sea, si estuviéramos hablando ahorita y me da, es como de, ¿tú te llamas Brenda? ¿O te llamas Brenda? Tú te llamas Brenda. Así empiezo a hablar. O sea, porque como que quiero ir lento para asegurarme de que lo que estoy diciendo es congruente. Y entonces es horrible, esa sensación es horrible y me espanta muchísimo. Aunque ya sepa que eso me va a pasar, me espanta mucho. Claro. Entonces, y también dejas de ver, se te empieza a dormir el cuerpo, es horrible. O sea, y entonces hace poquito me empecé a dar cuenta, o sea, a ver, o sea, digo, contexto lo voy a dar muy rápido, pero a raíz de que tuve un evento, o sea, mi esposo vive en otro país, ¿no? Entonces, o sea, vivimos como un evento traumático, que esa será otra historia, pero de separación en cuanto a él tiene que vivir en el extranjero y yo vivo en mi país, ¿no? Relación a distancia. Relación a distancia en lo que nos volvemos a juntar porque estamos en trámites como de juntarnos, ¿no? Pero esa separación es fuerte, aparte ocurre durante pandemia. O sea, todo este movimiento rarísimo ocurre también al mismo tiempo que decido hacer este cambio de carrera y pues la incertidumbre que venía de varios lados, ¿no? De qué voy a hacer con mi vida, de dónde va a venir el dinero, cómo voy a construir ¿Dónde está mi esposo? ¿En dónde está mi esposo? ¿Puedo hacer una relación? O sea, puedo tener relación, pero no estoy con él físicamente, ¿sabes? Como que todo estaba raro y luego la pandemia, en ese momento me acuerdo que pues solo me tocó el encierro solo con mi mamá ahí en la casa y pues era, o sea, las dos nos sentíamos vulnerables, todo mal, ¿no? Entonces, como dices, o sea, uno no se da cuenta, por eso es importante ir a terapia, aunque uno dice como ya voy al doctor o voy a terapia cuando tengo algo. Claro. No, o sea, tú tienes que ir antes porque no quieres que te pase, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno. No quieres que tu bola de nieve se junte. Exacto, y explote. Y ya llegues al punto de no retorno. Pues más bien a lo mejor no de no retorno, pero de no ser tan fácil la sanación, ¿no? Exacto, o sea, sí, o que se manifieste. O salir de la crisis o de un trastorno, ¿no? Claro, exacto. Entonces, bueno, en ese inter, pues yo no sabía que estaba acumulando como ese estrés y digo, la experiencia esta que tuvimos mi esposo y yo, o sea, a raíz de esta separación, que en ese momento era mi novia, ¿no? Pero a raíz de que tuvimos esa experiencia, fue como todo muy traumático y hasta la fecha, o sea, digo, yo ya la he trabajado en terapia y todo, pero es muy traumático. Entonces, hablar de eso
para mi sistema nervioso es mucho. Hablar de que no puedas estar ahorita con... Sí, y como recordar la experiencia, o sea, como cómo fue, o sea, fue como que, digo, a ver, o sea, no es una situación así como tan extrema, o sea, simplemente fue como, ocurrió algo en migración que no pudimos estar juntos y pues yo me tuve que regresar y no lo vi, ¿no? Pero estábamos en pandemia y era un contexto bien fuerte porque él estaba solo viviendo en Estados Unidos, o sea, bueno, sí tenía su familia, pero él estaba en otro estado y nuestro soporte emocional éramos entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno... Y no te pudiste quedar y se separaron. Exacto, entonces... bueno, se separaron físicamente. Sí, físicamente. Y en lo que todo esto se resuelve, pues yo tengo varias crisis al mismo tiempo y creo que fue, o sea, como en este periodo que les cuento como de que estuve en esta escuela, que yo estaba ya haciendo la transición full a ser artista. Entonces como que siento que en ese momento yo asimilé el hecho de que no manches, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿hacia dónde voy? O sea, no entiendo nada. Y se me empezaron a presentar más seguido. Los síntomas de la migraña. Los síntomas de la migraña, ajá. Pero hasta eso, o sea, ya empecé a saber controlarlo mejor porque sí me di cuenta que como me ponía tan nerviosa, eso era alimento para mi cuerpo para decir, estamos todavía más en peligro y me causaba todavía más ansiedad. Entonces, los síntomas se van al cielo. Olvidé decir... Que pasa lo mismo con la ansiedad. O sea, es que ahorita estás contando algo que le llamaron migraña, que así le llama el médico y así lo definen, pero tiene tantas cosas en común con lo que estás diciendo. El hecho de lo que dijiste del telele, disculpa la interrupción. El hecho de que yo sentía exactamente lo mismo. Me va a dar el telele aquí, ya me dio esquizofrenia. Yo no sabía cómo llamarlo porque, sí, claro. porque uno no sabe. Sí, claro. O sea, y como dices, el contexto que tienes, yo vi a mi papá así y le dijeron que era una embolia. Sí. Yo experimento algo que se le parece, puede que sea igual, puede que no. Se le parece, mi cerebro automáticamente es una embolia y esto le pasó a mi papá y esto me puede pasar a mí, ¿no? Y igual yo, o sea, uno desde donde no sabe, ¿no? Yo me siento rarísima, empiezo a marearme, ya no me siento disociada, es esquizofrenia, o sea, desde el no saber, es esquizofrenia y así me voy a quedar. Y exactamente sentí lo mismo que tú. Sí, uno catastrofiza todo porque le tienes miedo a que te pase algo. Pero tu cuerpo lo siente así y como tu cuerpo hace reales, eso sí, o sea, eso que tú te estás creando en tu mente. Entonces, ya después de eso, vamos a fast forward, le adelantamos. English. Es que es maestra de inglés. La adelantamos el año pasado. Y resulta que justo como yo estaba ya en un punto con Luisjo en donde, o sea, mi esposo, en donde hemos vivido, o sea, cierto tiempo de distancia que ya no es sostenible. O sea, uno diría, estando a distancia, pues te acostumbras, ya te la sabes. Sí, ¿no? O sea, obviamente uno tiene una dinámica, pero somos seres humanos y necesitamos estar en presencia del otro, o sea, como para poder conectar, ¿no? Entonces, o al menos desde lo que nosotras queremos y, claro, o sea, y necesitamos. Exacto, cada quien tiene necesidades diferentes, eso sí es cierto, ¿no? Y cada pareja, pero, o sea, en general, pues sí, o sea, no, si no existe este contacto con la otra persona, cuesta trabajo. Cuesta trabajo, sí, y aparte o sea, ocurren muchas cosas en la vida es dinámica, la vida se mueve, ¿no? Entonces, la vida se mueve. Pero en este inter, mi esposo estaba súper ocupado en el trabajo, creciendo un proyecto, y yo estaba ocupada con mi crisis existencial, ¿no? No se coordinaron sus crisis. Nuestras crisis no se estaban llevando bien. Y entonces cada quien estamos como, ya nos la sabemos, estamos bien, pero yo en ese momento yo no identifiqué que yo estaba necesitando más atención de él, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso también le acumuló, le hizo más a mi ansiedad que yo creo que ya traía yo acumulando. Las circunstancias, ¿no? Le agregaron. Le agregaron eso. Y entonces acordamos como buscar la forma de que él pudiera estar más acá, ¿no? Porque por el trabajo, pues no, o sea, y porque él vive allá y yo vivo acá, entonces, pues bueno, buscamos la forma de que él estuviera acá, pero su trabajo sigue siendo tan demandante que entonces buscamos, bueno, un amigo, nos fuimos a cuidar su casa porque ellos iban a estar de viaje y tener un perro que había que cuidar, entonces nos fuimos a su casa, nos prestó muy amablemente su casa, saludos amigos, gracias. Gracias caseros. Y en ese inter dije, ok, vamos... Luisjo va a poder estar conmigo habitando el mismo espacio, tiempo, lugar,
entonces vamos a tener una dinámica más normal de pareja, porque yo no tenía nada estable en ese momento, o sea, mi vida profesional estaba como un poquito como más tambaleante, o sea, yo estaba descifrándolo, digo, seguimos, ¿no? Siempre estamos en constante reinvención, pero todavía me sentía un poquito más perdida, ¿no? No tenía la certeza de que iba a estar con Luis, o sea, como no tenía matrimonio, o sea, estamos casados, pero no tenemos una dinámica matrimonial, y yo ver como que a mi alrededor también, o sea, yo estaba haciendo una dinámica ya sin él, tampoco me gustó, y él también sin mí, o sea, era como raro, todo raro, estaba en esta transición de que me quiero independizar y voy, o sea, como mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad, claro, por todos lados, profesional y personal. Entonces llegó a un punto tal que me disocié y me despersonifiqué, más bien. Que lo mismo pasa en la ansiedad. Lo mismo pasa en la ansiedad. Sí. Y eso me pasa en mis migrañas. O sea, yo veo como que todo por cuadros. O sea, cuando me pasa lo de la migraña, yo veo, haz de cuenta, como si estuvieras en una película. Como sí, pero así como si estuvieras viendo una pantalla de una película así deslumbrada. O sea, como que no ves claros los colores y así como que sientes que estás en modo automático y no lo estás viviendo tú. ¿Y cuánto te dura eso? Me duraba, en la migraña, me duraba solamente como unos 5 minutos, cuando demasiado. Muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. O sea, estar en un estado así es muchísimo. Es muchísimo. Pero esta vez me duró como una semana. Estuve una semana entera. ¿Y veías luces una semana? No con migraña, solo duré despersonificada una semana. Sí. O sea, que yo hacía las cosas y yo no sabía qué estaba haciendo. O sea, yo ya había hecho la comida y como que no capté que ya había hecho yo la comida. O sea, como que dije, sí, ya la hice, ok. Y disociada también. Ajá, o sea, yo hacía las cosas en automático y no me daba cuenta que ya las había hecho. Ajá. Y todo lo hacía en modo automático. Yo hablaba, o sea, como que empecé a crear contenido y yo hablaba y yo decía como, ¿lo dije bien? Y me regresaba a ver el video y decía, sí, lo dije bien, ok. Raro, o como sea, no estar presente, ¿no? Me suena exacto. No estar presente. No estaba presente. Como si fueras un robot y lo haces en modo automático. Sí, iba a hacer ejercicio y todo en automático, raro, me sentía rarísima. Y llegó un punto en donde me sentí, o sea, era como que mi cuerpo me decía, ya casi te va a dar la migraña, pero no te va a dar. Así como a ti te pasó. Era un aviso, claro. Así como a ti te pasó como de que te ibas a desmayar, pero no te ibas a desmayar. Es que tiene tanto en común. Ajá, ahora que lo estamos platicando, sí, claro. Así me pasó. Tiene tanto y yo en común. tenía miedo, porque era el miedo de la migraña que estaba inminente ahí, de que ahí te voy, y yo no quería que me pasara. Bueno, pues claro. un día Y ese miedo le agrega, o sea, porque es lo mismo con la ansiedad. Sí. O sea, empiezas a sentir esas sensaciones de que te vas a desmayar, de que se te baja la presión, de que tu cuerpo está en amenaza, y por el miedo a la sensación, porque es un miedo a la sensación, es algo bien fuerte. Es como que te pasé y ya le tienes miedo. Y ya le tienes miedo, eso le agrega todavía, intensifica los síntomas. Pero es muy difícil detener ese tren cuando estás en ese estado, ¿sabes? O si no pides ayuda. Entonces, no es tan fácil, no, o sea, ahorita procesamos cómo funciona, pero también si vuelve a pasar, no es tan fácil. O sea, empatizo mucho con la gente que ahora me dice, padezco de ansiedad, que bueno, todos lo padecemos, puede ser diferente, pero ya empatizo más, ya no es como de, no importa. En tu mente. Exacto. Respira. Exacto, Sí. No lo dices, pero antes yo sí lo pensaba. Era como de ansiedad, todo va a estar Pobrecita. bien. ¿No? No te preocupes tanto. Yo cuando me dicen ansiedad, aunque sea, o sea, ¿qué tal que me están hablando de una ansiedad, pues, un poquito más normal y llevadera? Y yo ya digo, ansiedad, trátate. Sí. ¿Sabes? Claro. Pero en este caso, o sea, duré tanto tiempo así que ya yo me sentí desesperada porque dije, o sea, siento que me va a dar, pero no me va a dar. Y me pasó que me dio migraña, ¿no? Y esa me dio migraña, a Luisjo nunca le había tocado. O sea, tu episodio de migraña. Porque yo también cuando escucho migraña, desde el no conocimiento, le dolió la cabeza. Sí, no. Le dolió la cabeza y no puede ver bien las luces, entonces pónganle algo en la frentecita, va a estar bien, se le va a pasar, ¿no? O sea, su migraña. No, la migraña con auras, con todos los síntomas. Creo que puedes presentar alguno de estos síntomas, pero yo presento todos, o sea, todos en ese orden. Se me va la mano rara, siento la mano rara, dejo de ver bien, como que estoy deslumbrada, luego no puedo hablar, me hormiguea el cuerpo. Todo eso en ese orden. Y después me duele la cabeza por 3 días. No es un dolor así horroroso, pero es un dolor que sí te imposibilita y de hecho me quedo como que lenta. O sea, durante 3 días estoy así como de, háblame lento, o sea, no te estoy procesando bien lo que me dices o hago las cosas lento. Y después eso ya normal, ¿no? Pero entonces
cuando me pasó esto, después de que me pasó el episodio, dije, bueno, cuando ya me da la migraña, digo, ay, ya, qué bueno, ya me dio, ya, sigo, ¿no? Pues no, o sea, seguí despersonificada, o sea... estabas despersonificada, te da la migraña y continúas despersonificada. Entonces yo me sentía muy desesperada porque, o sea, no sé, me sentía muy rara. Entonces, pues le hablé a mi terapeuta y ya mi psicóloga me dijo, pues sí, o sea, puedes estar experimentando ese cuadro de ansiedad. Y ella me dijo, o sea, como que tengo como rasgos de depresión en ese momento, ¿no? Y me dio herramientas, que ahorita también podemos ir un poquito a ellas, lo que nos han dado a nosotras, ¿no? Que cada quien se tiene que tratar, o sea, esto no es recomendación de que vayan, si te sientes así, veías esto y se te va a curar, no. O sea, es como, no, sí, y muchos, por ejemplo, mucha gente acude por el camino de la medicación y muchos me han dicho como de, oye, entonces tú nos recomiendas la medicación, a ver, aguas. Sí, no. No es que yo recomiende la medicación, a cada persona lo vive diferente. A mí me funcionó la medicación en su momento y me sacó de la crisis. Y aparte tú fuiste guiada. Y la medicación guiada, pero no quiere decir que es como de, si te pasa esto tienes que irte a medicar con una psiquiatra, no necesariamente. No, totalmente. Pero bueno, ella me dijo, mi terapeuta me dijo, toma hierbas de San Juan, o sea que son unas gotitas como en tiendas naturistas, y eso puede ayudar, ¿no? Entonces como que medio me las tomé y sí me ayudó, pero lo que más me ayudó fue que ella me dijera, validara, me dijo, estás sintiendo, o sea, como ansiedad, ¿y qué está pasando en tu vida? Y dije, claro, porque, o sea, en ese momento de verdad, o sea, yo me acuerdo que me hice un té, o sea, y me fui a sentar como a la cama, lo que nunca, o sea, me fui a sentar, me quedé así, y me llegaron unas ganas así instantáneas de llorar, pero berrear como si alguien se me hubiera muerto. Así como, ¡ah! Como niña chiquita. Y me empecé a hacer así como que bolita. Y lloré, estaba sola. Y como que después dije, no te pases que, o sea, siento como, o sea, todo esto que traía como mi sistema nervioso, era eso, ¿sabes? Como me di cuenta en ese momento como, estaba experimentando, ya me acordé. Me tocó crecer como en ese momento porque ya me estaba haciendo yo consciente de que era un momento decisivo en mi vida en donde me tenía que independizar full, que tenía como que... Lo mismo que yo. Ajá, lo mismo que a ti, o sea, pasó igual. Nos pasó, siempre nos pasa que como que nos sincronizamos en eventualidades de la vida. Por algo somos manis. Pero en ese momento me pasó y lo descubrí en terapia, porque obviamente después de consultar a mi terapeuta en la crisis que experimenté, fui otra vez a terapia y descifré que me estaba tocando vivir un momento así como de independencia que me tocaba a mí, ¿no? A ver, venimos de un contexto muy familiar. En donde, o sea, somos las más pequeñas de una familia de hombres, entonces, o sea, la sobreprotección pudo haber llegado a un punto en donde ya no era tan... una familia de hombres, nuestra mamá es hombre también. Sí. No, bueno, obviamente, ¿no? Pero... Que puede ser, pero no es nuestro caso, es un chiste. Y entonces, esta transición es difícil, ¿no? O sea, fue difícil. Claro, para nosotras. A lo mejor too much para nosotras, exacto, porque no necesariamente es para todo el mundo, ¿no? Claro, o sea, fue como un trauma. O sea, un trauma es como demasiado y demasiado rápido. Entonces, con mi terapeuta, como que pude visualizar que lo que estaba pasando en ese momento era que estaba gestionando varias crisis de varios lados, que yo no me había dado cuenta de cuánta falta me estaba haciendo mi papá. O sea, yo hasta ese momento, a ver, mi papá falleció en 2012, ¿no? Para 2024, 12 años. Hasta ese momento no me había hecho yo consciente de cuánta falta me había hecho mi papá o de cuánta falta no me había hecho. Me hace mi papá, porque en este punto, o sea, de mi vida, pues lo necesito, ¿no? Entonces, son temas difíciles para mí, o sea, como tratarlos o visualizarlos, o sea, verbalizarlos incluso, porque uno cree que ya sanó, ¿no? Y uno cree que ya el duelo está hecho. Y eso nos lo dijo la tanatóloga en su momento, o sea, van a haber momentos en tu vida en donde tú quieras que esté tu familia y no se va a poder.
Y eso está bien, ¿no? O sea no es como catastrófico y no es como, sin agregarle drama, simplemente pues aceptar que duele eso. Y eso es algo que también tú me dijiste y me lo recuerdo mucho porque me ayuda, que está bien querer que suceda de forma diferente y que no se pueda, ¿no? Uh-huh. O sea, está bien decir, quiero uh-huh. que esté mi papá en este momento de mi vida para que me diga qué hacer y que no esté. Uh-huh. No se puede. Entonces, me di cuenta de eso y me ayudó, porque no puedo hacer nada al respecto, no lo puedo resolver, no puedo traer a mi papá otra vez uh-huh. A la vida, pero solo aceptarlo me ayuda a gestionar la crisis y a que mi ansiedad disminuya. Uh-huh. Entonces me di cuenta el año pasado apenas que no era realmente el chocolate el que me detonaba uh-huh. la ansiedad, sino eran situaciones de estrés y de incertidumbre mayores que yo conscientemente no me estaba dando cuenta, pero que inconscientemente, retumbaba muchísimo. Y ya cuando me empecé a dar cuenta de eso, o sea, ya ha sido otra historia y como chocolate como loca. Porque antes me bebía mucho y yo decía, sí, es que el chocolate me hace mal. O sea, hasta hace poco. Aunque realmente sí podría ser un factor como, pues de cierta forma superficial que le puede aportar químicamente a tu cuerpo, ¿no? O sea, como el café, ¿no? Sí, claro. Pero a lo que vas y que es un gran mensaje, ¿no? Exacto. De que el café sí te puede generar ansiedad. Claro. Pero la ansiedad proviene de algo mucho más allá, ¿no? Es como de, a ver, no le agregues con el café, ¿no? O sea, si ya tienes un trastorno de ansiedad y ya estás experimentando esto en tu vida, pues no le metas una pizquita más que puede agregarle ahí a lo que ya está, ¿no? Claro. Pero proviene de algo mucho más profundo y eso es algo que le toca a cada persona indagar, descubrir, resolver, tratar, ¿sabes? Sí. Y no es como que también digas, como dices, no es como que se resuelva. Sí, no, encontré la respuesta del examen, vámonos, encontramos la respuesta de la vida, muchas gracias, terapeuta. No, así no funciona. Sí, no funciona, es un proceso. Pero aparte, o sea, ahorita me acordé de otra eventualidad que sucedió hace también, bueno, fue un poquito antes de esta crisis, pero me dio estando en el escenario. O sea, yo estaba en La Vida es Mejor cantando. Sí, es cierto. Ya habías cambiado de carrera. Sí. O sea, ya estabas en lo que te apasionaba. Sí. No es que tú todavía se resolviera lo de tu situación amorosa con tu pareja, con tu esposo, pero ya estaban en un proceso donde más avanzado. O sea, ya todo iba mejor. Y fue justo, o sea, fue uno de estos episodios que me empezó a dar seguido antes de la gran crisis que les acabo de contar ahorita. Me pasó que estaba yo en escena, yo era ensamble. Y ese día me tocó cubrir a un personaje, ¿no? Que sí hablaba, que sí intervenía un poquito más. Entonces me empezó a dar la crisis y yo tenía que entrar a escena y yo sí hablaba. Y dije, si no hubiera hablado, digo, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, igual si no, me salgo de escena y ya. No, yo hablaba en escena. Y entonces le avisé al company manager, le dije, oye, yo alguna vez ya les había dicho, oye, me pasa esto. Si un día me llega a pasar, solo te voy a decir, me está dando la crisis de migraña, ya tú sabes que me pasa todo esto. Parece que me está dando una embolia, pero no es eso, ¿no? Entonces, me empezó a pasar y le avisé al company manager, le dije, oye, me está por dar la crisis. Si empiezo a decir barbaridades, avísale a quien tenga. Porque, o sea, la gente que está en producción, necesita cues verbales de lo que tienes que decir, o sea, para poner las luces, para lo que sea. Y dije, si yo digo otra cosa, porque si digo, tenía que decir, hay que tomarnos una foto, y foto era el cue. Y dices, ¿quiero comer papas? Quiero comer papas. No vas a ver qué es el cue, y no va a entrar la luz, ¿no? Entonces... ¿Ese fue el chiste de la primera parte? Sí. No, de esta. De esta parte. Yo dije, vean la primera y segunda parte y conectan chistes. Sigue. Entonces pasó que en ese momento dije, pues, ni modo. Y aparte estaban las luces, dije, a ver si no me da el telele. Uy, sí. Pero entré y como yo estaba concentrada en lo que estaba pasando y de repente, ¿saben qué? Dejé fluir porque identifiqué de dónde venía mi ansiedad y de dónde venía ese estrés que me detonó la migraña. Y solo en escena fue perfecto el timing porque era una escena emocional y empecé a llorar. Y fue como que lo drené. Lo usaste. Y se me quitó. No me dio la crisis. O sea, ¡qué no bendición! Me dio la migraña. Entonces dije, no, esto no es el chocolate. Yo mando aquí. Y ya. Entonces ahora... Para esto hubo un proceso. Más. Pero hubo un proceso, obviamente, y sigo yendo a terapia. Y ahora, o sea, yo sí determiné, o sea, que habían cosas que dije, en la vida artística...
sí, o sea, porque fue a partir de la vida, o sea, sí de este evento de mi pareja y todo, pero también de la vida artística. O sea, esto se detonó Todo le mucho suma. después y se detonó justo cuando empecé la transición yo hacia la vida artística. El problema de, o sea, de la separación física con mi esposo ya había pasado, pero se detonó. Y dije, claro, es que hay tantas cosas que uno como freelancer, como emprendedor, o sea, o como artista, a lo que se enfrenta uno en incertidumbre. Digo, o sea, la inseguridad económica, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Que esa es una realidad, ingresos variables, proyectos variables, finitos, ¿no? Que no son, o sea, a largo plazo. La inestabilidad económica. Inestabilidad económica. Que te da inestabilidad emocional, por supuesto. Claro, la presión de sentirte productivo o productiva de repente, o sea, yo estaba en mi casa intentando hacer algo, o sea, como el trabajo creativo requiere a veces tiempo contigo y no te sientes productivo porque vivimos en esta sociedad capitalista que es como, si no produces algo tangible, entonces estás perdiendo tu tiempo. Y a veces el trabajo creativo es de horas de estarte sentado, sentada, pensando, o sea, o viendo de dónde llega inspiración o en dónde encuentras inspiración. ¿Te refieres como a hacer contenido? Ajá, por ejemplo, hacer contenido o emprendiendo, ¿no? ¿Cómo le haces para que tu emprendimiento sea algo que agregue valor, que sea competitivo, ¿sabes? O sea, y te tienes que sentar a pensar, te tienes que dar el tiempo de estructurar y de hacer eso, y muchas veces tal vez sientes que no avanzas, y es como de, no estoy siendo productivo, no estoy produciendo nada, esto no me está dando dinero, ¿qué estoy haciendo? Y yo, alguien eche el aire. ¡Échenle aire! Hasta está hablando rapidísimo. Sí, estoy en 2X. Estás en 2X. En nuestra carrera, exponernos al juicio de otros, o sea, como estar todo el tiempo dependiendo de que si tu trabajo es suficiente para alguien más que te está juzgando, también es otra fuente de presión, y lo mismo pasa con los freelancers, con los emprendedores, y con cualquiera, o sea, estás como sobre el ojo de siempre alguien más y la expectativa de no eres suficiente, o tal vez sí, quién sabe. Claro. No tener rutinas, no tener como estructura clara, eso a mí me mata, o sea, yo necesito estructura. Y allá vamos también con algunas herramientas que también Y de ahí nos la han ayudado. importancia de primero reconocer que sí puede ser too much para ti, Sí. ¿no? Cada persona lo vive diferente, lo repetimos y lo repetiremos, pero está bien reconocer, es mucho, y está haciendo mucha presión y hay mejores momentos que otros. Y hay muchas cosas que ya hemos mencionado que nos han ayudado a nosotros en este proceso y que se las compartimos de lo que nos hemos informado, de lo que nos ha funcionado, no como especialistas. Patty es health coaching y les puede dar como health coaching, lo dije mal, maestra, perdón. Es health coach, y ella les puede compartir ciertas cosas rapidísimamente puntuales, pero una de las cosas que yo voy a decir, aparte de atenderte en terapia, si es que a ustedes les funciona, muy importante con quién te atiendes ese proceso, y atender con especialistas, simplemente con especialistas, el que te funcione. Un psiquiatra no necesariamente te va a medicar, esa persona, un buen psiquiatra, te va a decir si necesitas o no medicación, ¿no? Fue mi camino, no necesariamente es el tuyo. Y una de las cosas que quiero compartir aquí rapidísimo y que realmente no sabía la importancia de eso, es la higiene del sueño. El dormir bien. O sea, yo no sabía de lo mucho que podía influenciar en la situación emocional. Y hay muchas cosas, o sea, literal, se los pueden compartir especialistas, pero investiguen acerca de la higiene del sueño, porque el descanso de verdad hace toda la diferencia en un proceso de sanación así. 100%. ¿Qué más? 100%. Y mucho tiene que ver con estilo de vida, ¿no? Que eso es lo que ven los health coaches, ¿no? Vemos los health coaches. Moverse, ejercicio físico ayuda muchísimo a la gente que tiene diagnóstico de depresión, ansiedad, alimentación y descanso, que ya lo dijiste, ¿no? Pero la alimentación juega un papel fundamental en cómo te sientes, en tu estado de ánimo, o sea, regular tu microbiota, o sea, también ya tendremos, vamos a programar también esta conversación con especialistas, pero, o sea, cómo tu sistema digestivo, tus intestinos son tu segundo cerebro. 100%. Y ahí hay neurotransmisores. Entonces, si tú no le das los nutrimentos que necesitas a tu cuerpo desde ahí, o sea, para que tu digestión funcione mejor, entonces tu salud mental, olvídalo, se va a ir. O sea, podrás estar tomando muchísima terapia, lo que tú quieras, pero es integral. Podrás estar descansando súper bien, pero no te alimentas terrible, que eso es subjetivo. De alimentarse terrible hay que ahondar con un especialista, pero
si no tienes alguna de las tres, ya vas a estar cojeando, ¿no? 100%. O te alimentas increíble y vas a terapia, pero no duermes bien. Pero no duermes cojeando. Todo, Claro. ¿no? 100%. Integral. O sea, todo tiene que ir al mismo tiempo y tampoco nos abrumemos. No es como que, ay, porque esto cuesta. O sea, también hay que ser realistas, sí. O sea, pero ¿de dónde saco dinero? Pues, Y soy artista. Y soy artista, o soy freelancer. Máteme. ¿Cómo le hago? Sí hay formas, pero poco a poquito. O sea, solo es como, aquí hay herramientas, vamos priorizando y vas viendo qué, ¿no? Por ejemplo, eso hace un health coach, ¿no? O sea, vas viendo cómo es tu estilo de vida, o sea, en todo sentido, y vamos viendo como qué es lo que necesitas de acuerdo a la etapa en la que estás viviendo. Pero bueno, eso, alimentación, descanso, ejercicio físico, ir a terapia y hacer rutina dentro de la no rutina es fundamental si eres una personalidad como nosotras que necesitamos un poco más de estructura, y tener espacios para ti, ¿sabes? Como de juego, un hobby. O sea, nosotras que de pronto nos dedicamos a lo que nos encanta, pero también es importante tener un hobby, o sea, no sé, buscarlo. Despejar tu mente de lo laboral. De lo laboral, 100%. Entonces, hay muchas herramientas, consulten también con un especialista, pero... Y vamos a traer especialistas. Vamos a traer Sigan especialistas sintonizándonos, por favor. Pero bueno. Queremos leer sus experiencias, si se identificaron con lo qué que más les ha nosotras pasado. vivimos, si lo experimentaron de otra forma, queremos leerlos, acompañémonos. Recuerden, no somos especialistas, hay muchas cosas que de repente nos preguntan de, ¿pero qué hago? Y mi respuesta en muchos aspectos, siempre, en muchas ocasiones siempre va a ser acude a un especialista, pero aquí estamos para acompañarnos, para identificarnos, para escucharnos. Hacer comunidad y pues gracias por escucharnos también ustedes a nosotros. Los queremos, familias Notas de desahogarnos. Voz. En mis redes estoy como @soy Brenda Romo, en TikTok, en Instagram y en Facebook como Brenda Romo. Yo en Instagram como @pati con _y_cru y en TikTok igual sin el guión bajo. Y Notas de Voz, TikTok, Instagram y este canal de YouTube. Dale suscribirse para que estés pendiente de las próximas notas. Los queremos. Gracias. Cheers. Cheers.